pero si le parece, vamos rápido con la senadora Ana Lilia Rivera Rivera para que nos platique de este programa Cosechando Soberanía. ¿De qué va este asunto, senadora? Buena tarde. Hola Martín, muchas gracias y también felicito este nuevo horario de tu programa tan escuchado y seguido por los tlaxcaltecas. Bueno, Martín, quiero comentar que hemos tenido desde la llegada de Donald Trump días muy difíciles en la toma de decisiones por parte de nuestro país para enfrentar a este gigante del mundo y la presidenta lo ha hecho de una manera prudente, pero sobre todo con acciones que nos van haciendo ver que en México, a pesar de las crisis, somos un país tan rico, tan generoso en recursos naturales, que basta con mirar hacia adentro y ver toda la capacidad que tenemos para de esta crisis hacer una oportunidad. Y así es como la presidenta lo vio al dar a conocer estos 18 puntos del Plan México, en el que llama mucho la atención para bien de miles, millones de mexicanas y mexicanos que nos dedicamos a las actividades primarias en el campo, sobre todo la pesca, el campo, la producción de carne, al ser considerado en uno de estos puntos el rescate de nuestra soberanía alimentaria, a través de este programa que se llama Cosechando Soberanía. Cosechando Soberanía es un complejo aparato de apoyos que van dirigidos al pequeño y mediano productor en México para que a través de la SADER se puedan tener acceso a financiamientos que habían dejado de estar presentes en nuestros programas del campo desde hace aproximadamente 40 años, porque había una financiera, pero que le daba recursos a grandes productores. Ahora no, ahora el financiamiento va a ir dirigido a pequeños y medianos productores, hasta con un poco más de 1 millón de pesos para poder impulsarlos en la siembra, sobre todo de granos básicos. Hablamos de maíz, de frijol, de arroz, cacao prioritariamente, pero también hablamos de las actividades pecuarias, estas que habían estado también muy abandonadas en el espectro de las políticas públicas. Estos apoyos van a tener a través de la SADER y de otras instancias el apoyo del financiamiento para atemperar las catástrofes climáticas que año con año hacen que los pequeños productores pierdan sus cosechas, sus inversiones y que endeudados terminen todavía con un peso mucho más grande para salir adelante. El recuperar este programa de aseguramiento para siniestros es otra muy buena noticia para las y los campesinos, pero además de todo esto viene acompañado un equipo de capacitación técnica para que empecemos a mirar la otra forma de agricultura que es posible a través de la agroecología. Estas escuelas y de capacitación campesina que va a llegar a medianos y pequeños productores es con el afán de impulsar técnicas que tengan que ver con la recuperación del suelo, con la producción de productos locales en mejores condiciones de fertilización, pero también el recuperar la humedad, la erosión. Eso quiere decir que vamos a tener prácticas de agricultura que no solamente van a mejorar la tierra, sino que van a descontaminarla, la van a hacer más productiva, vamos a tener mejores prácticas de utilización del agua y esto es algo muy importante para la gente que estamos en el campo. Por otro lado, el gobierno va a ser también intermediario. Esto quiere decir que vamos a quitar esta capa de oportunismo que le ha hecho mucho daño a los pequeños y medianos productores, ya de por sí abandonados y luego todavía despojados de lo poco que logran sacar con el intermediario voraz que les paga menos de lo que los precios de garantía establecen y les pagan además hasta que quieren. Este intermediario va a desaparecer, el gobierno va a fungir como intermediario para poder mediar no solamente con el mercado local, sino con la oportunidad incluso de incorporarnos en mercados, en otro tipo de mercados donde los mexicanos podamos ser competitivos. Ahí el gobierno también va a intervenir. Vamos a tener, en fin, con estas grandes oportunidades que hoy nos da esta crisis, la oportunidad de recuperar la soberanía alimentaria y que no tengamos intervencionismo extranjero a través del control de los alimentos.
Pero tan importante es la soberanía alimentaria, de la que, por cierto, muchos se burlaban cuando la presumía López Obrador. Tan importante es la soberanía como también evitar la tala clandestina, y allí también está haciendo una labor, está haciendo un impulso directamente desde el Senado. Así es, Martín. Quiero decirle a la gente que el tema de la soberanía alimentaria y de la importancia de producir alimentos en México, así como de recuperar nuestros recursos naturales, nuestras ancestrales maneras de producir alimentos, es parte de la agenda de su servidora durante casi 30 años. Nosotros impulsamos la regulación de los bioinsumos, la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos que hoy se van a convertir ya en un decreto de la presidenta que anunció para los próximos días, que además va acompañado de dos iniciativas de ley que tengo en el Senado: la regulación de los abonos y fertilizantes orgánicos, pero también la regulación y la prohibición de plaguicidas altamente peligrosos. Además de que con la defensa del maíz, nosotros impulsamos que con las leyes de fomento y protección haya presupuesto para el pequeño y mediano productor de maíz, de frijol, del sistema Milpa. Hoy este programa Cosechando Soberanía es retomar este proyecto que hemos impulsado durante tantos años en México. Ahora, nosotros no solamente vemos hacia el campo como una actividad de oportunidad de generar empleo, arraigarnos a la tierra, recuperar el tejido social. La mejor manera de enfrentar a la delincuencia es dándole a la gente del campo una oportunidad de vivir de su campo y de tener un desarrollo pleno. Este es un tema, pero el otro tema, Martín, tiene que ver con nuestros recursos forestales, que son finitos, que ante el cambio climático es urgente tener un modelo de desarrollo sustentable que erradique la simulación de protección, que erradique la corrupción en su manejo, y que todas las instituciones que hemos creado para su protección de bosques, de montañas y de nuestros entornos arbolados que nos garantizan humedad, lluvia, oxígeno, sean verdaderamente protegidos y no hagamos de la simulación un negocio. Nosotros estamos proponiendo hace unos días leyes que son muy innovadoras, a pesar de que existen, por lo que toma con un sentido muy específico, que es lo que tuvimos que estudiar con mi equipo técnico. Tuve la oportunidad de reunirme con comisariados, con campesinos, pequeños propietarios, con ingenieros forestales del estado de Tlaxcala. Y estos me comentaron con informes que nosotros estamos pues confirmando, que bajo el pretexto del gusano descortezador en la Malinche se había autorizado la tala de cantidades de árboles que superaban los autorizados. O sea, la Semarnat, de acuerdo a la enfermedad que se puede contemplar en una zona arbolada forestal, determina cuántos metros cúbicos se pueden sanear. Ahora, los bosques tienen que ser saneados, porque si no se sanean, vienen los incendios forestales y son más catastróficos, o también enfermedades como estas, la del gusano descortezador, que se multiplica más rápido sin control. Pero este control debe de ser muy vigilado y muy observado, porque si no, se convierte en una puerta muy ancha para que bajo el pretexto del saneamiento se talen muchísimos más metros cúbicos de los autorizados para el saneamiento. Y lo más peligroso es que bajo ese blanqueamiento de legalidad se extraen muchísimas cantidades de madera que nos van dejando en desprotección, en el abandono, en la tala clandestina disfrazada de legal de nuestros bosques. Entonces me puse a leer y resulta que en la ley no está establecido, en la ley de medio ambiente, de protección al medio ambiente, un esquema de trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad forestal? Es decir, una autoridad que vigile con un protocolo específico desde el momento en el que se autoriza el saneamiento o el aprovechamiento sustentable de un bosque, desde el momento en que se tala ese árbol hasta donde concluye su vida, ya sea incinerarlo cuando está contaminado por una enfermedad, o en qué aserradero o en qué espacio
se le concluye dando una vida útil, económica y mercantil que no es redituable para el Estado, que pudiera darle la oportunidad de generar empleos en las comunidades donde la gente puede dedicarse sin irse a la clandestinidad del aprovechamiento de sus bosques o de recursos que lleguen al Estado, sino que terminan yéndose por el caño de la corrupción. Por eso es que es tan importante que la ley establezca las medidas que se deben contemplar de trazabilidad para que podamos verificar cuánta madera se autoriza poder talar en los bosques bajo el pretexto del saneamiento o porque puede ser una producción sustentable, una explotación sustentable, hasta el momento en el que tiene fin esa madera. Tiene que haber un seguimiento de la autoridad, porque de lo contrario lo que vemos es que sacan legalmente árboles sanos de bosques que van quedando completamente devastados en manos de la delincuencia organizada, pero blanqueados porque no hay un proceso que vigile específicamente la autoridad. Entonces, con esta ley, que es con esta reforma que estamos proponiendo a la ley de medio ambiente en México, es para darle mayores facultades tanto a Semarnat como a la Profepa para dar seguimiento de esta tala hasta el fin de la madera cuando está sacado, se ha salido del bosque. Finalmente, también decirles que le dimos en estas reformas facultades a la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional no tiene facultades para intervenir en estos temas. Ahora con esta reforma le estamos dando facultades específicas para que no haga trabajo de vigilancia solamente, sino de supervisión, de protección y también para poder detener infraganti o investigar a los grupos que se dedican a la tala clandestina de nuestros bosques. Ya le estamos dando facultades legales que se complementan con las reformas al Código Penal Federal para que se tipifique como un delito grave que no alcanza fianza la tala clandestina de todos nuestros bosques. Entonces así hacemos las tres reformas que hacían falta para que estos huecos que están ahí no permitan que se sigan saqueando nuestros recursos forestales porque hay lagunas legales que no dejan claro esa línea tan débil que hay entre lo ilegal y lo legal, cuando a veces desde dentro de las propias autoridades hay corrupción en el manejo de nuestros recursos forestales.